Buenos días mis hermanos, hoy es martes 13 de marzo del 2018 y bueno, con el favor de Dios vamos a continuar, ¿verdad? Hablando de los sacramentos. Especialmente yo avisé que este sacramento, pues la explicación de este sacramento iba a ser de 2 o 3 videos porque sí es bastante extenso. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la Sagrada Comunión. La Sagrada Comunión, como todos sabemos y como la Iglesia misma lo dice, es el sacramento de nuestra fe. Si usted pone cuidado cuando usted va a la Santa Misa, pues el Padre después de consagrar dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y después todos nosotros, se recuerdan, nosotros todos, el pueblo sacerdotal, porque somos sacerdotes por el bautismo, le replicamos al sacerdote. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso es el centro y culmen de la iglesia, la Eucaristía. Sin la Eucaristía no hay sacramentos. Sin la Eucaristía no hay iglesia. Entonces por eso vamos a ver que es el sacramento más importante de todos. Porque es el que también te llena de gracia. Porque recibes al que es la gracia. Los demás sacramentos te dan gracia. Pero ese sacramento tú recibes al que es la gracia. Así de importante es. Dice el numeral 1322. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación. Participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Vean, la Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. O sea, su preparación, hermano, hermana, no ha terminado. Va comenzando. Porque usted es ya sido elevado a la dignidad del pueblo sacerdotal de Dios. Parte del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Ve lo que dice el numeral 1323. Es bien importante. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta. El sacrificio de la cruz y confiar así a su amada esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Vea, Cristo le dejó, dice, le confió su sacrificio, ¿a quién? A su esposa amada, que es la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay, hermano? ¿Cuántas iglesias hay, hermana? ¿Se recuerda lo que dijimos en el credo? Creo en la iglesia que es una. ¿Qué iglesia ven ustedes alrededor, aparte de la iglesia católica, que tenga la Santa Eucaristía? No la Santa Cena, que es un invento que se inventaron los pastores para curarle la nostalgia a los católicos de la misa. No, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque solamente en la iglesia que Cristo fundó es el pueblo sacerdotal en el cual impuso sacerdotes ministeriales que son los únicos, porque ni tú ni yo, por muy sacerdotes que seamos, porque somos sacerdotes por medio del bautismo común, pero nosotros no podemos consagrar. Nosotros podemos interceder, podemos orar, podemos entrar al lugar santísimo, que es la casa de Dios, pero no podemos consagrar. Es solamente el sacerdote ministerial. Y ese es el otro sacramento, el sacramento del orden, que vamos a ver también un poquito más adelante. Pero vean, dice que es sacramento de piedad. La piedad hoy en día ha sido bastante mal entendida, porque la piedad es como decir, ay, me apiado de ti, me apiado del... No, el sacramento de piedad, nombre piedad,
es reconocer a Dios como tu Padre. Eso es piedad. Reconocer a Dios como tu Padre. Como lo decimos en el credo. Vuelvo a decir, es que siempre todos los temas que vamos a venir a recaer en el credo, porque es la base y fuente de nuestra fe. Y decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Entonces, mi Padre es tu Padre. Y el sacramento de la Eucaristía es un sacramento de piedad. Te ayuda a reconocer más a tu Padre, saberte que eres hijo de Dios, hija de Dios, que vales la sangre, el sacrificio de todo un Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo. Es signo de unidad porque no hay cristiano separado, no hay cristiano solo. Necesitamos de una comunidad, necesitamos unirnos. Necesitamos estar siempre unidos en oración, unidos en alabanza, unidos todos los hijos de Dios. Es vínculo de amor porque es un mandamiento que el Señor nos ha dejado. Es una orden, no es una sugerencia. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es banquete pascual. Los judíos celebraban su Pascua, pero la Pascua de ellos celebraban haber sido liberados del faraón de Egipto. Nosotros, en nuestra Pascua, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, no celebramos ser liberados de un faraón. Nosotros celebramos ser liberados del demonio, del pecado. Nuestra Pascua es perfecta porque Dios mismo vino a redimirnos, vino a comprarnos. Dice numeral 13:24, la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Hazme un favor, si te dice llamar cristiano, si te dice llamar cristiana, has de saber primero que la fuente y cima de toda vida cristiana es la Eucaristía. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, que es nuestra Pascua. La Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia cree que en la Santa Eucaristía está Cristo vivo, Cristo presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cristo está presente. Está presente en el santo sacrificio de la misa, está presente en la Sagrada Eucaristía, está presente en el sagrario. Numeral 13:25 dice, la Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios, por las que la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica el mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Vean, dice, la Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios, por lo que es la Iglesia es ella misma. La Eucaristía nos une más íntimamente al Señor y nos tiene que unir más íntimamente a los hermanos. Si tú estás yendo a la iglesia a comulgar y no tienes una comunidad, no tienes una unidad con tus hermanos en Cristo, no tus hermanos de carne,
pues algo estás haciendo mal. Porque la Eucaristía es signo, dice, significa y realiza la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Había un post muy bonito en Facebook que decía: a la iglesia se va a adorar a Dios y se sale a amar al hermano. Dios te da la gracia para amar a tu hermano. Dios te da la gracia para que te unas más a Él. También dice que gracias a la Eucaristía, porque es Cristo mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, Dios santifica al mundo. Y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo por Él y el Padre. Nosotros, gracias al Espíritu Santo, podemos ofrecer a Cristo. De hecho, la misa, la Santa Eucaristía, es eso, ofrecer el santo sacrificio al Padre. Es una obra trinitaria. Si ustedes ven, cuando nosotros, los laicos, los fieles, el sacerdocio común, por así decirlo, pues llevamos las ofrendas al altar, el sacerdote las prepara y impone las manos sobre ellas. Y dice, invoca al Espíritu Santo y dice que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo. Invoca, hace la epíclesis, se llama epíclesis, invoca al Espíritu Santo. Y gracias a la acción del Espíritu Santo puede llevarse a cabo la transubstanciación, que es la conversión del pan a cuerpo y de vino a sangre. Gracias al Espíritu Santo. Acuérdense, el Espíritu Santo es dueño y señor de la iglesia y ministra los sacramentos. Gracias al Espíritu Santo nosotros podemos ofrecer en cuerpo, sangre, alma, divinidad al Padre. Cuando el sacerdote ministerial levanta y dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nosotros juntos con Él estamos ofreciendo ¿a quién? A Cristo. ¿Por obra de quién? Del Espíritu Santo. ¿A quién? Al Padre. Y gracias a ese único culto, el pueblo es bendecido. Dice que es como Dios santifica al mundo. Entre mejor y con mayor respeto y reverencia acudamos a la Santa Eucaristía, no como costal de papas, sino participando, respondiendo, haciendo los gestos que se deben, como pararse, sentarse, arrodillarse, pero con respeto, amor y devoción por quien está ahí presente, el Espíritu Santo, Cristo en la Sagrada Eucaristía y el Padre, porque el cielo está abierto. Vamos a decirlo así: la iglesia, la casa de Dios donde nos reunimos, donde nos congregamos, es una sucursal del cielo en la tierra. Cada iglesita, por humilde que sea, así no tenga piso, no tenga bancas, no tenga... pero si está la Santa Eucaristía, es una sucursal del cielo en la tierra. Y debemos darle respeto y amor, porque gracias a ese culto, tú y yo somos santificados y podemos santificar al mundo. También dice el numeral 1326, finalmente, por la celebración eucarística, por la misa, nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. Anticipamos un poco la vida eterna, porque cuando estamos reunidos en la iglesia, cuando estamos reunidos en el culto, Dios es todo en todos nosotros. A eso estamos ahí, aunque la gente vaya sin poner atención, pero está ahí por Cristo Jesús. Claro, como dije anteriormente, no es estar ahí como costal de papas. Hay que participar,
Hay que conocer más tu iglesia, hay que conocer más al Señor. Por eso te invito, hermano, hermana, a que leas las Sagradas Escrituras, leas el Catecismo de la Iglesia Católica, leas a los padres de la iglesia, escuches predicaciones, escucha alabanzas que son alimento para tu espíritu. Y poco a poco tu espíritu irá despertando al amor de Dios. Y anticiparás el cielo en la tierra. Porque cuando tu espíritu se despierte, verás que no habrá problema más grande que tu Dios. Verás que nunca estás solo. Verás que hay alguien que te amó, que te ama y que te amará por siempre. Porque eres su hijo, su hija, muy amados. Y no habrá, pues, decaimiento, depresión. Oye, si tú eres un hijo, una hija de Dios. Pero te invito, hermano católico, que me escuches. Conoce un poco más a fondo tu fe. Profundiza. Ve a un retiro espiritual, si te es posible. Ten un encuentro personal con Él, con tu Señor. Y te acordarás de mí si las cosas no han cambiado. No existe, ni existirá una persona que haya tenido un encuentro personal con Dios que no haya cambiado su vida para bien de la persona y de los que la rodean. Estamos llamados a hacer luz, hermanos, tenemos que iluminar en esta oscuridad. Dice también, perdón, en numeral 1327. En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Eso lo dijo San Irineo de León, padre de la Iglesia. El nombre de este sacramento, dice numeral 1328, la riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de los aspectos. Tiene varios nombres. Y dice sabiamente Catecismo, cada nombre no es el definitivo, cada nombre, dice, evoca alguno de los aspectos. Es que la misa, hermanos, es infinita. La Santa Eucaristía, ¿qué les puedo decir si es Cristo mismo? Pero esos son los nombres. Se le llama Eucaristía. ¿Por qué? Porque Eucaristía viene de Eucharistos, del griego Eucharistos, que quiere decir acción de gracias. Eucaristía es acción de gracias. ¿Por qué ese nombre es solamente un aspecto? Porque nosotros, claro, es el nombre que más se le conoce, Eucaristía, pero tenemos que ver que ese aspecto es que nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios primero por la gracia que derramó sobre mí, que derramó sobre ti en el bautismo. La gracia santificante. Debemos dar gracias a Dios porque todo lo que tenemos es por gracia. La vida es por gracia. Si tú y yo estamos vivos, si yo estoy haciendo este video y tú me estás viendo, es que estamos vivos por gracia. Porque mi vida y tu vida están en las manos de Dios. Estamos vivos por gracia y por misericordia de Él. Los hijos, los que somos casados, los hijos los tenemos por gracia. Hay gente que nunca en su vida experimentó qué es ser papá o ser mamá, ya sea porque fue estéril, ya sea porque murió joven, ya sea que nunca se casó, pero nunca experimentó lo que es ser papá. La esposa que tenemos, el esposo que tienes, es por gracia. El trabajo que tienes es por gracia. La salud, todo lo que tenemos por gracia. Tenemos que darle gracias a Dios por todo, por los santos alimentos. Por eso es importante, hermanos, no se les olvide bendecir los alimentos.
La bendición tiene gran poder, pero más que nada es un acto de agradecimiento. Bendecir los alimentos es un acto de agradecimiento. No hagas como hacía un servidor hace ya bastantes años, que llegaban, servían de comer y comían como animalitos, porque los animalitos, ellos no pueden adorar a Dios porque no tienen razón. Nosotros sí. Nosotros sí. Agradece a Dios por los alimentos. Agradece, como dice también la liturgia. Con el sacerdocio dice: demos gracias al Señor nuestro Dios. Y nosotros decimos: es justo y necesario. Claro que es justo. Es justo darle gracias por todo lo que recibimos y por todo lo que hemos de recibir. Es justo y necesario. ¿Por qué es necesario? Porque es necesario ser agradecidos. Si no somos agradecidos con Dios, ¿cómo crees tú, hermano, hermana, que vamos a ser agradecidos con los demás? Recuerden, el primer mandamiento va unido: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Todo lo que no podamos hacer con Dios, olvídense que lo vamos a hacer con el prójimo. Si no amamos a Dios, no vamos a amar al prójimo. Si no somos agradecidos con Dios, vamos a ser los seres más egoístas y desagradecidos de esta tierra. Es justo y necesario. ¿Qué responde el sacerdote ministerial? En verdad, no es mentira, en verdad es justo y necesario. Pero vean estas palabras que siguen, hermanos. Es nuestro deber. Es nuestro deber. ¿Se recuerdan? Tenemos derechos como hijos de Dios, pero tenemos también deberes. Y es nuestro deber y salvación. Una persona desagradecida, pues Dios tendrá misericordia de ella, pero es más difícil que se salve. Porque va a ser una persona realmente egoísta, una persona que solamente va a poner sus intereses sobre los demás. Por eso es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Y ese en todo lugar no es un lugar físico, que diga: yo le doy gracias en la recámara, y luego le doy gracias en la cocina, y luego le doy gracias en mi trabajo. No. Ese en todo lugar es en las buenas, en las malas. Porque darle gracias a Dios en las buenas, hermano, hermana, cualquiera lo hace. Darle gracias a Dios en las malas es bastante difícil, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por eso es el nombre de Eucaristos, la Santa Eucaristía. La Eucaristía, a lo que nosotros llamamos misa, es el sacramento de la Eucaristía. Entonces, bueno, dice también el numeral 1329, que también se le llama banquete del Señor, porque se trata de la cena en que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial, que es el cielo. El cielo. Jerusalén de la tierra está en Tierra Santa, allá en Israel, donde mucha gente va y peregrina y trae tierra, y está bien, pero es la Jerusalén de la tierra que perteneció a la primera alianza, a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Pero ese Antiguo Testamento terminó. Ahora estamos en la nueva alianza. Ahora nuestra meta no es tanto ir a peregrinar, que no está mal, está bien. No es tanto ir a peregrinar a la Jerusalén de la tierra. Nuestro deber es llegar a la Jerusalén celestial, donde está
el Cordero, el esposo de la iglesia, que le está esperando. También se le llama fracción del pan, porque este rito es propio del banquete judío y también fue utilizado cuando Jesús bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia. Sobre todo en la última cena. En este gesto los discípulos lo reconocerán después de su resurrección. ¿Se recuerdan los discípulos de Maús? Al partir el pan fue cuando lo reconocieron. Platicó todo el camino con ellos y no lo reconocieron, pero en la fracción del pan fue cuando lo reconocieron. Dice también, y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido que es Cristo, entran en comunión con Él y forman un solo cuerpo en Él. Decía un predicador tan hermosamente, Cristo tuvo que partirse para poder repartirse. Por eso nuestro Señor fue partido en la cruz, para que pudiera ser repartido a cada uno de nosotros. Pero sí, ese es otro de los nombres, la fracción del pan. Ven que evoca solamente un aspecto. El banquete, claro, porque fue un banquete. O sea, cada nombre pues es un aspecto de lo que engloba todo lo que es la Eucaristía. También se le llama asamblea eucarística, porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles. Asamblea, congregación. Un sacerdote no puede celebrar la Santa Eucaristía solo. Necesita la comunidad, necesita el sacerdocio común para poder ofrecerla. Por eso se le llama asamblea eucarística. Se le llama también memorial de la pasión y resurrección de Cristo. También se le llama santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la iglesia, o también se le llama santo sacrificio de la misa. Es un santo sacrificio muy importante este numeral 1330, porque dice, actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador. Nos acusan nuestros hermanos separados que nosotros matamos a Cristo en cada Eucaristía, que lo volvemos a matar. O sea, eso es ridículo. La iglesia nunca ha dicho eso. La iglesia siempre ha dicho desde el principio que actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador, pero ahora ya no de manera cruenta, sino de manera incruenta. Pero el sacrificio está actualizado. Tú, hermano y hermana que me escuchas, y yo, no pudimos asistir al Calvario hace más de 2000 años. Pero gracias a la Santa Eucaristía, tú y yo estamos al pie de la cruz. A cada Eucaristía que asistes, estás al pie de la cruz, junto con Juan, con María, porque el sacrificio se actualiza. Y bueno, por eso se ha llamado santo sacrificio. Es sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Claro, los sacrificios de la antigua alianza solamente eran corderos, algunos bueyes, eran sangre de animales, que eran prefigura de la perfecta y única alianza, del perfecto y único sacrificio, que es nuestro Señor Jesucristo. También se le llama Santa y Divina Liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido, se le llama también celebración de los santos misterios. ¿A cuántos nombres?
celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. Se le llama también comunión, sacramento de la comunión, porque ese sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. ¿Qué tal? Y por último, la más famosa y más conocida por todos nosotros, Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Misa, de latín misión. Todos de la iglesia, después de cada Santa Eucaristía, salimos con una misión: de aplicar la palabra a nuestra vida y llevarla a los demás. Te pregunto, hermano, hermana que me escuches, ¿cuántas almas le has arrimado a Cristo en el último año? Ya no digamos desde pequeños, desde el último año, ¿cuántas almas le has arrimado a Cristo? ¿Has completado tu misión? Entonces nosotros estamos llamados pues a evangelizar. Acuérdense, la misión número 1 de la iglesia es eso, evangelizar. Entonces, imagínense, los signos del pan y del vino, dice numeral 1333. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo, en memoria de Él hasta su retorno glorioso, lo que hizo la víspera de su pasión. Tomó pan, tomó el cáliz. En ese momento el sacerdote obra in persona Christi, en persona de Cristo. Es Cristo mismo hablándonos y diciéndonos. Por eso Él dice, no es ¿cómo la iglesia prueba que no es el sacerdote el que habla? Porque cuando el sacerdote levanta la mano y dice, tomen y coman todos de él, que este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Te pregunto, hermano, hermana, ¿es la sangre del sacerdote? No, es la sangre de Cristo nuestro Señor. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es Cristo hablándonos, es tú y yo asistiendo a la última cena. Actualiza la última cena. Vean que la Santa Eucaristía es lo más perfecto que hay en esta tierra. Dice, al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. Así en el ofertorio damos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Entonces, agradecemos a Dios por los dones. La iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote que ofreció pan y vino, una prefiguración de su propia ofrenda. Dice Génesis 14:18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces todos los sacerdotes ministeriales están ungidos en el orden de Melquisedec, porque a mí me preguntaba un día un hermano separado, dime de qué tribu es tu sacerdote, porque el sacerdocio viene de Aarón. Entonces se sabe que en la antigua alianza, pues el sacerdocio solamente podía ser de la familia de Aarón y de la tribu de Leví.
Pero en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, el sacerdocio que impuso Cristo es el sacerdocio de Melquisedec. Porque en el Antiguo Testamento, que se ofrecían animales, Melquisedec que ofreció pan y vino. ¿Qué ofrecen los sacerdotes ministeriales el día de hoy? Pan y vino. Pero con la gran diferencia que cambia en la consagración a cuerpo y sangre de Cristo. Es muy importante saber eso porque luego hay confusiones. En la antigua alianza el pan y el vino eran ofrecidos también como sacrificio entre las primicias de la tierra en señal de reconocimiento al Creador, pero reciben también una nueva significación en el contexto del Éxodo. Los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. También son el recuerdo del maná del desierto, que sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la palabra de Dios. Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. El cáliz de bendición, al final del banquete pascual de los judíos, añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó su Eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. Eso es el numeral 1334. También dice el numeral 1335. Los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este único pan que es la Eucaristía. El signo del agua convertida en vino en Caná anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo, convertido en sangre de Cristo. Pero yo les sugiero, hermano, hermana, que vea, nosotros, dice, manifiesta el cumplimiento, donde los fieles beberán el vino nuevo, convertido en sangre de Cristo. Y es lo que tú y yo consumimos. Pero el numeral 376 también es bastante importante que nosotros lo tengamos en mente. ¿Por qué? Miren, dice, el primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión los escandalizó. Es duro este mensaje, este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Dice Juan 6:60. La Eucaristía y la cruz, son piedras de tropiezo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. Jesús le dijo a sus discípulos, bueno, la gente se fue, ¿también vosotros queréis marcharos? Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades como invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo Él mismo. ¿Por qué le digo que es importante? Porque dice que desde el primer momento, cuando la Eucaristía fue anunciada por nuestro Señor Jesucristo, que dijo tendrán que comer, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna, dice que sus discípulos, ojo con eso, sus discípulos, los que lo seguían, no los que no lo seguían, los que los seguían a Él, que eran miles, al oír este mensaje, se dividieron. Dijeron, está loco, este mensaje es muy fuerte, ¿cómo Él pretende darnos a comer su carne? Y se fueron. Los que lo seguían. Cuando todos se fueron, Cristo, que siempre les explicó las parábolas, maestro, ¿qué significa la semilla? ¿Qué significa la parábola del sembrador? Bueno, la semilla es la palabra de Dios. Los que cayeron en la tierra buena, los que cayeron en eso, y explicó con mucha paciencia. Pero cuando habló de la Santa Eucaristía y todos los demás se fueron, se volteó a sus discípulos y les dijo, ¿también ustedes se quieren ir? Y fue cuando Pedro dijo, Señor,
¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Los hermanos de otras iglesias, entre comillas, yo siempre digo eso porque la iglesia solamente hay una, no entienden la Eucaristía. Y para serte sincero, ni yo la entiendo. No se puede entender, por eso se llama misterio. Ese es el misterio, sagrado misterio. Y si ya lo conocieran muchas personas, ya lo conociera yo, ya no fuera misterio. Es un misterio. Pero, ¿qué pasó? Que esos hermanos de otras iglesias le pasó como los discípulos que lo seguían. También ellos se dicen y se hacen llamar cristianos. Lo siguen también, pero no aceptan la Eucaristía, no aceptan y la atacan. Qué duro lenguaje es este, ¿no? Pero nosotros estamos como Pedro. Pedro dijo, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué le estaba diciendo Pedro? Señor, yo no entiendo nada. Pero si tú lo dijiste, si tú lo dices, así es. Hay dos clases de fe, hermanos. La fe humana y la fe divina. La fe humana todo lo quiere razonar. Quiere razonar los milagros. Quiere encontrar la explicación a muchas cosas. Que si Cristo resucitó, que si no resucitó, que no se puede caminar sobre el agua, que las serpientes no hablan, etcétera. Si todo está en la Biblia, si no está en la Biblia. O sea, tantas cosas que uno quiere razonar. Pero la fe no es eso, esa es la fe humana. La fe divina es la que dijo Pedro. Hay muchas cosas que tú y yo nunca vamos a entender, pero tenemos que creerlas con fe divina porque Él las dijo. Y Él no puede engañarse ni engañarnos. Sabemos que solamente Él tiene palabras de vida eterna. Bueno, mis hermanos, vamos apenas en el numeral 13, 36, y nos faltan todavía pues bastantes páginas, por eso le dije que esto va a ser un poquito largo. Pero bueno, por hoy, por no aburrirlos tanto, vamos a dejarlo ahí, vamos a parar ahí, vamos a cerrar con una oración, ¿verdad? Y medite, reflexione cada vez que veas la Santa Eucaristía y vea lo rica que es. Vea las bendiciones que usted recibe para quedárselas a usted, no, para llevárselas a los demás, para hacer luz y sal de esta tierra. Entonces terminamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que asentamos rectamente bajo el mismo Espíritu y que gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.